Bueno, muy buenas, bienvenidos nuevamente a Café con Fe y hoy estoy contento, estamos nuevamente juntos y nada, tengo aquí a mi hermano y a mi amigo, mi hermano Samuel Lemus, un hermano y de verdad que se ha vuelto mi amigo últimamente y espero amén. Que sea así siempre esa amistad. Amén. Y bueno, hoy tenemos un tema muy especial para hablar, para charlar y espero que sea bendición para cada uno de todos aquellos que nos escuchan. Y es el tema de la gracia. Amén. Gracia, el pecado. Vamos a tocar esos temas. Amado Samuel, ¿cómo le ha ido? Bueno, bien, gracias. Todo? Bien, gracias a Dios. Vamos trabajando en nuestros proyectos y también en la obra del Señor, en la medida de lo posible, haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén, amén, amén. Ocupados en nuestros negocios nosotros. Correcto. Sosegadamente para estar tranquilos. Y también pues hay tiempo para todo, hay tiempo para servir al Señor también. Tiempo para grabar podcast. Y tiempo para grabar podcast y compartir nuestras ideas. Claro, así es. Porque lo que compartimos son nuestras ideas, ¿no? Nadie es dueño de la verdad ni se las sabe todas. Nosotros tenemos unas ideas que tratamos y le pedimos a Dios siempre que nuestras ideas sean bíblicas, que estén de acuerdo a lo que dice la Biblia. Correcto, siempre fundamentado en la palabra. Así es. La palabra de Dios. Bueno, hermano Samuel, hablemos de la gracia. Así es. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia de Dios se define como el favor inmerecido de Dios para el pecador. La gracia no es un premio a los inocentes, es un regalo a los culpables. Correcto. Entonces esa, digamos que es la definición más amplia de la gracia. Es una doctrina también, es la doctrina. De hecho, estamos en el Evangelio de la gracia de Dios. O sea, es una doctrina, el Evangelio es la gracia de Dios. Jesucristo es lleno de gracia y de bondad. Y la gracia es, digamos, una forma en la que actúa Dios. Podríamos definir la gracia también como parte de la esencia de Dios, lleno de toda gracia. ¿Qué significa? Que Dios es la gracia. La gracia, ¿qué significa? El perdón, la misericordia, la forma como actúa, como justifica, como Él mira al hombre pecador y al pecado. Esa es una definición amplia de lo que es la gracia. Siempre ha existido la gracia, ¿no? Noé halló gracia, María llena eres de gracia. Siempre ha existido la gracia, pero en este tiempo lo han llamado el Día de la Gracia porque Dios está ampliamente derramando de su gracia a través del Evangelio. El que acepta el Evangelio acepta la gracia de Dios. Estamos en la plena gracia, por decirlo así. Estamos, mejor en el atardecer, dice una canción, estamos en el atardecer del Día de la Gracia. Se está acabando. Se está acabando. Sí, señor. Bueno, aprovechemos la gracia que tenemos por el momento antes que se acabe. Así es. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué sería aprovechar la gracia? Ya que ¿cómo optamos o cómo echamos mano de la gracia? Lo que sucede con las doctrinas de la gracia es que a veces no es muy bien entendida. Y eso, si tú me lo permites, como venimos a hablar de eso, vamos a remontarnos un poco históricamente. Digamos, la forma como nosotros pensamos también tiene mucho que ver con nuestras tradiciones. Correcto. Entonces nosotros, a pesar de que nosotros decimos que no, tenemos unas tradiciones. Esas tradiciones se remontan a los menonitas, a los metodistas norteamericanos, a Wesley, Carlos y John Wesley, que eran predicadores que predicaban el mensaje que llamaban el Evangelio de la Santidad. Entonces, de esos grupos de menonitas, de metodistas, wesleyanos, arminianistas, se fue llegando a el movimiento pentecostal del siglo XX y heredamos una visión sobre la santidad que a veces choca un poco con la visión bíblica de la gracia. O sea que cuando decimos somos santos, que nosotros somos santos, claro. ¿Somos santos? ¿Podemos ser santos? Claro que sí, porque la Biblia, el apóstol Pablo cuando habla a los hermanos de los Corintios le dice, Pablo a los santos y a los llamados a ser santos. Hay dos grupos ahí, ¿no? Que están en Corinto. Y si tú lees la epístola de los Corintios, pues, pero desde la perspectiva humana, los corintios no son santos, pero para nada, tienen más de 10 pecados allí introducidos en la primera epístola, los mencionan uno por uno. O sea que no podemos creernos santos.
No, sí, sí. Es que el Evangelio tiene un problema. La gracia tiene una dificultad para la mente humana y es que no es lógica. Correcto. El problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos, aparte de la tradición, y ya vamos a dejarlo de la tradición y volvamos a la lógica ahora, es que la lógica filosófica nos enseña cosas y nosotros las queremos aplicar al Evangelio y ahí es donde está el error. Por ejemplo, vamos a decir un postulado filosófico y lógico, y es que Jesucristo es Dios. Y eso es un postulado. Luego decimos que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, si le aplicamos la lógica a las tablas de verdad, todas estas cosas que vimos en matemáticas, en filosofía, en español, entonces decimos, si Jesucristo es Dios y Jesucristo murió en la cruz, entonces Dios murió. Y ya eso, ese entonces o esa conjunción filosófica, es verdad para todo, menos para la teología, menos para la Biblia, menos para Dios. No se le puede aplicar. Jesucristo sí es Dios, Jesucristo sí murió en la cruz, pero Dios no murió en la cruz. Correcto. Entonces, no tiene lógica, dice la gente. Es que el Evangelio no lo podemos llevar al ámbito de la lógica ni de la filosofía. Pero eso está muy entendible. Entonces en la gracia pasa lo mismo. Somos santos, pero en la práctica tal vez no somos santos, pero nos debemos creer santos, sí. Y Dios va a llevar al cielo a los santos, sí. Y en el fondo no somos santos, sí. Todas esas son sí, pero no tiene lógica. El problema es que no podemos meter el Evangelio en la lógica humana. Y en la mentalidad humana. Sí, porque esto es algo creado por Dios. Amén. Y Dios no está pues limitado a nuestra mente. Sí. Entonces cuando se predica la gracia abiertamente, salen algunos adalides de la fe a contradecir la gracia por el afán de tener unas barreras, digamos, legalistas o fundamentalistas, a contradecir la gracia, y terminamos contradiciendo la doctrina más fundamental del Evangelio, que es la gracia, solo porque nos da miedo o no la entendemos o no la vemos lógica. Entonces la gracia de Dios es como es, está en la Biblia, somos salvos es por la gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso es absoluto, eso es fundamental, eso es fundamentalismo. No podemos variar eso. Entonces, de una vez vienen los pensamientos filosóficos, con las conjunciones, ahí viene la conjunción entonces. Si somos salvos por la gracia y no por las obras, y ninguna obra nos hace salvos, entonces viene la mente legalista y piensa y dice, entonces una persona puede hacer lo que quiera, vivir como quiera y ser salva. Entonces, filosóficamente podríamos decir que sí. Pero no. Pero no. La Biblia no dice eso. Ese es el detalle. Y ese es el detalle. Entonces, la persona tiene que vivir una vida que agrade a Dios. Que agrade a Dios. Claro que sí. Y ser salva por eso, no. La vida que agrada a Dios no lo va a salvar. Lo salva es la gracia. Correcto. El favor de Dios. Dios lo quiere salvar y ya. Sí, esto se resume en esto. Y es, aunque vivamos una vida que agrade a Dios, cometemos errores. Exacto. Nos equivocamos. Claro. Pero gracias, valga la redundancia, a la gracia, pues somos salvos, ¿cierto? Vi que, o escuché que estaba hablando del legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿Dónde se aplica el legalismo? Sí, se habla mucho del legalismo últimamente, ¿no? El legalismo, vamos a decirlo con nuestras propias palabras, Sí. Es una forma de pensar, una creencia, un sistema de creencias donde pienso que por cumplir algunas normas, específicamente sería la ley de Moisés, ¿no? Por cumplir la ley de Moisés o algún punto de la ley de Moisés, voy a obtener el favor de Dios. Entonces, los más grandes legalistas están en la Biblia, que son los fariseos. Los fariseos piensan que cumpliendo la ley de Moisés obtienen el favor de Dios. Entonces hicieron una prohibición para cada día, hay 365 prohibiciones. Prohibieron de todo, le añadieron a estos 600 y tantos mandamientos. Pero esos fueron creados por ellos. No necesariamente. He escuchado a algunas personas decir eso, pero no, usted lee Deuteronomio, ahí están las leyes de los nazarenos, las leyes de reposo, las leyes de la restitución, las leyes de las tierras, del matrimonio, del divorcio, todas esas leyes las dictó Dios, dice la Biblia. Y Jehová dijo a Moisés, esa es la ley de Dios. Escuchaba un predicador que decía que ellos crearon más leyes o más mandamientos
para poder cumplir o para hacer más fácil el cumplir las normas o los mandamientos de Dios. Sí, pero ya los mandamientos de Dios ya son muchísimos. ¿Y qué es lo que hace el mandamiento? La Biblia lo dice, el apóstol Pablo dice que el mandamiento vino para mostrar el pecado. Hay tantos mandamientos que tú no puedes salir invicto. Algunos fallas. Correcto. Entonces hay tantos mandamientos. La idea es que tú ¿cuál es la idea de Dios? Y eso es lo que tenemos que entender. La idea de Dios es que tú te acuses como pecador. Que tú entiendas que eres un pecador, que reconozcas que eres un pecador. Y para eso está la ley. Tú tienes que reconocer que eres un pecador. Entonces Jesucristo, si tú me lo permites, Jesucristo empieza a hablar con ellos cuando empieza el sermón del monte y les dice: ¿oíste que fue dicho no matarás? Y yo me imagino que todos dijeron: claro, eso está en la ley y nosotros no somos homicidas, así que estamos ganando. Estamos bien. Estamos pero bien. Por ahí voy cumpliendo yo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio o bobo a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno. Y yo nunca he matado. Pero yo la caricia más pequeña que le decía a mi hermano era bobo. Homicida. Entonces aquí está clarísimo. Correcto. ¿Qué hace Jesucristo entonces? Jesucristo les pone una carga, les dice: ustedes no están entendiendo la situación. No son capaces no van a poder complacer a Dios, porque Dios, no hay cómo decirlo, la santidad está en una vara tan alta, la de Dios, que no hay forma que nadie aquí podemos nosotros hacer vivir como querramos. Los judíos alguna secta judía salía a la calle y se tapaban los ojos, se los vendaban los ojos y salían con un bastón así, para no ver las mujeres. Y mira ese nivel, y con todo eso Jesucristo los acusa a todos de fornicarios, de adúlteros y de asesinos. Todos estamos metidos en esa lista, todos. Sí, sí. Entonces, un adúltero, un fornicario y un asesino no heredará el reino de los cielos. O sea, nadie es salvo. Nadie podría ser salvo, así se portara como se quiera portar, porque no es posible que pueda cumplir. Cuando uno escucha a alguien: no, que yo tengo un tío que no es cristiano, y eso se comporta mejor que los hermanos, y ese tipo es tan correcto. Entonces yo siempre digo, tenemos que volver a escribir la Biblia. Correcto. Porque el árbol malo no puede dar fruto bueno. Y ninguno de nosotros es un árbol bueno. Correcto. Ninguno. Todos nacimos con la naturaleza pecaminosa y tarde o temprano dará un fruto. Y eso es lo bonito de la gracia, ¿cierto? Que de hecho, de Jesucristo para acá, estamos en la gracia. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, si nosotros no podemos cumplir la ley, nosotros no podemos ser santos como Dios, claro, en el nivel de Dios, pero la gracia vino para santificarnos y la gracia vino para poder nosotros ser salvos. Sin la gracia no fuésemos salvos. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque digamos que usted llegó al evangelio y la gente dice: yo llegué vamos a ser prácticos, llegué a la iglesia, yo antes bebía, ya no bebo, yo antes era un fornicario, ya no soy un fornicario, me he guardado para el Señor, dice nuestros hermanos, y yo no, me alegra eso. Hay muchos errores. Pero en todo el día cometes 3 pecados que te hacen merecedor del infierno. Correcto. Merecedor del infierno. Entonces, si la persona no se reconoce a sí mismo como un pecador, estamos en problemas. Y es lo que se debe enseñar. El apóstol Juan dice: el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. No está en él. Entonces está la Biblia, tenemos que entendernos pecadores. ¿Qué es pecado? Entonces, yo le dije en estos días a alguien: pecado es todo. Todo sería pecado. Todo, casi que todo sería pecado. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Usted tiene que convencerse que a cada momento está pecando, a cada instante. O sea, para llegar al nivel. Pero usted, esa convicción de pecado también le da la convicción de justicia o de justificación, que es que usted tiene que entender que usted no va a ser salvo ahora porque usted agrada a Dios, sino que usted agrada a Dios porque va a ser salvo. Correcto. Pero no lo contrario. Entonces, por ejemplo, una persona dice: hermano, si el Señor viene... bueno, si usted
lanzó una mala mirada, le dijo bobo a su hermano y el Señor viene. Es mi pregunta. No se queda. ¿Se queda No, o no se queda? no se queda por la gracia. Ahora, hay algo que yo sí dudo, ¿no? Depende. Si tiene fe. Porque tiene que tener fe en la gracia, creer que es salvo. Porque si la persona no cree que es salvo, el pecado más grande que hay para ofender a Dios, hay dos pecados que ofenden a Dios tremendamente, y uno es la incredulidad. Y el segundo es quitarle la gloria a Dios. Son dos cosas que parecen, pero usted lee toda la Biblia y encuentra que a Dios, cuando se le quitó su gloria, su mérito, su honra, a eso a Dios lo molesta muchísimo. Y el segundo, cuando no se le cree. El enojo de Dios con Israel fue que ellos dijeron, no es posible entrar a la tierra prometida. Y eso, Dios le dijo, no, tómenla, yo se la voy a dar, los voy a apoyar. No, tú no eres capaz de meternos en esa tierra porque hay ahí gigantes y murallas y tal. Y la Biblia dice que por la incredulidad de ellos, no creyeron a su palabra, dice un salmo, y aborrecieron la tierra deseada. Ahora Dios nos está diciendo a nosotros que somos salvos por la gracia, y hay personas que todavía no creen, sino que piensan que tienen que mejorar cada día para ser salvos. Entonces se predica un evangelio de mejoramiento continuo de la carne. Mañana seré mejor que hoy, pasado mañana seré mejor y mejor y mejor para ser salvo. Cuando yo predico la gracia, entonces algunos dirán, entonces no tengo que mejorar. Sí, es que ahí está como el punto de quiebre o el detalle. Y es lo siguiente, si se predica la gracia, muchos van a optar por el legalismo. Muchos se van a ir por decir, no, yo puedo hacer lo que sea, que yo voy a ser salvo. Ese se llama antinomianismo, que es vivir sin ley. Correcto. Legalismo es vivir bajo la ley, y el antinomianismo es vivir sin ley, totalmente sin ley. Entonces, estar ahí o predicar eso, claro que hay que hacerlo, pero la gente debe ser entendida, ¿no? La gente debe ser entendida y no meterse en ese tema de que yo puedo hacer todo y voy a ser salvo por la gracia. Va a ser salvo por la gracia. Sin embargo, la intención de la persona, y el que mide las intenciones es Dios. Es Dios. Pero dice que si tu corazón no te redarguye, mayor es Dios que tu corazón. De hecho, y Él sí sabe todas las cosas. De hecho, en el podcast pasado hablamos de ese tema. En la iglesia le dicen al hermano que tiene que mejorar, mejor dicho, en la iglesia nos meten, algunas veces, ¿no? Debemos ser mejor en esto, debemos ser mejor en esto, debemos ser mejor en esto. Y yo creo que mucha gente o muchas personas pierden el sentido del cristianismo entrando a ese punto. Claro. Bueno, porque yo intento hacer las cosas bien, yo intento no equivocarme, pero siempre me estoy equivocando. No va a llegar nunca a la plenitud y a la estatura del varón perfecto, que la persona quiere llegar a eso. No, eso tiene una explicación, otro día la daremos acá. Sí, pero de hecho, ahí entonces la persona se va a sentir frustrada. Claro. Acerca de cómo yo soy cristiano, un cristiano frustrado. Claro. Porque intento hacer todo bien, pero no puedo. Y quien predican, y los que predicamos, a veces nosotros tiramos una vara así. Todo lo que yo digo allá afuera, hay gente que dice, no, hermano, que hay que ser congruente, que tenemos que ser consecuentes, que habla mucho de eso. ¿Qué nivel si yo fuese esa persona? Sino, el mensaje es más grande que el mensajero. Correcto. Y muchas veces lo que uno predica ya es para uno. Yo, por ejemplo, personalmente hago mis sermones para mí. Y cuando estoy haciendo un sermón, yo me estoy predicando a mí mismo, me estoy corrigiendo a mí mismo y me exhorto a mí mismo. Y de pronto Dios me usa y alguien más. Pero yo los sermones, si ustedes observan mis sermones, son para mí. Pero qué importante que entendamos esto y quiero seguir afianzando ahí, porque es bastante preciso lo que está pasando hoy en día. Sí, hoy en día, sí, se predica, no tengas envidia, si prestas pagas, no cometas tal cosa, no cometas tal cosa. Y las personas o los cristianos cometemos algunos errores de esos que dicen que no cometamos. Claro. Entonces mucha gente se cree, como dijo ahorita, frustrada, hasta se aparta del evangelio. Bueno, y entonces es importante, debemos aclarar eso. Claro. A la persona. No quiere decir que estamos aquí hablando que hagan lo que sea, y sigan que van a ser salvos. No, obviamente todos tenemos pues nuestras normas, tenemos la moral, los principios que debemos estar fundamentados ahí. Lo que hay que entender claramente es que la salvación es por la gracia. Ese es un principio que no debemos
y que nadie se va a salvar por sus propias obras, haga lo que haga, no lo va a conseguir. De hecho, si lo está intentando, es más posible que se pierda. Claro, porque Dios quiere que usted crea en la gracia. Si no crees en la gracia, no te vas a salvar. Correcto. No te vas a salvar. Tienes que creer en la gracia para ser salvo en Cristo Jesús. Ahora, volvemos al otro punto. ¿Qué ocurre con la gracia? La gracia es un paquete completo. No es solamente que te da la salvación. Yo hablaba con un amigo y le decía, la gracia tiene tres pasos. Casi como lo dicen los calvinistas, pero bíblicamente es así. Fui salvo, soy salvo y seré salvo. Eso no significa lo que creen los calvinistas, significa que fui salvo en el pasado del pecado original de Adán y Eva. Ese pecado lo quitó Dios. Soy salvo en el presente, debo estar a salvo del pecado en el presente. La gracia viene para que yo pueda vivir, me capacita, me habilita, para que yo pueda tener una vida aquí y irme separando del pecado, de la práctica del pecado, digamos. Entonces, dice la Biblia, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, enseñando, mira, la gracia es la que enseña, que renunciando a la impiedad, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la gracia de Dios es la que nos enseña a vivir así. La gracia de Dios. Entonces, si una persona no vive así, es porque la gracia nos la ha enseñado. Nosotros queremos enseñarle y volverlo un religioso. Y él se vuelve religioso y nos aparenta que sí vive así, pero no vive así. Y Dios odia los religiosos. Sí, y ahí me voy a detener un momentico. Odia a los religiosos. Y ahí es donde está el problema. Claro. Jesucristo cuando viene se encuentra con los fariseos que son más religiosos que nosotros. Lo que le digo, se tapan los ojos para salir a la calle para no ver a las hermanas. Pero muchos dicen, bueno, es religioso, pero ¿qué es ser religioso? Ser religioso es tener una vida aparente de santidad y de sin lograrlo. Es mejor ser honesto, saber ir al nivel en que realmente vamos, dejar que la gracia vaya haciendo su trabajo en nosotros, pero nosotros no sabemos que hay niveles y que Dios va actuando con nosotros de diferentes maneras. Entonces, como Dios ya actuó conmigo en algo, yo quiero forzar a la otra persona que haga lo mismo, y esa persona de tanta presión me simula a mí, se vuelve un religioso. No estoy convirtiendo en un discípulo, sino un religioso. Entonces él simula para evitar la presión del grupo, que hacemos presión sobre el grupo, que la falda, que esto, que el pelo. Sí, y entonces él se vuelve igual que los demás, pero en el fondo no está convencido de ese asunto. Voy a poner un ejemplo. El religioso, los fariseos cumplían a cabalidad, trataban de cumplir a cabalidad, pero no la cumplían. Jesucristo sabía que no, porque la naturaleza humana hace imposible eso. Y se quedaban afuera porque no podían acercarse a los pecadores. Pero Jesucristo se sentaba en una mesa con una prostituta al lado, y Jesucristo le hablaba. De pronto le hacía un chiste, le preguntaba por su vida, por su día, porque la gente piensa que Jesucristo todo el tiempo la Biblia dice que se sentó y comía con prostitutas y pecadores. Charlaba. Tenía una charla normal, era un sujeto, un buen sujeto. Amaba a esas personas, amaba aquí al publicano pecador corrupto que hoy robó tanto, y el otro que también se robó los impuestos, y él sabía lo que era. Pero estas personas no se reconocían a sí mismos como unos religiosos, como que estaban agradando a Dios, sino que en el fondo ellos decían, yo soy un corrupto. Señor, yo he defraudado a alguien, dijo Saqueo. Era sincero. Soy sincero. Y la otra, no, yo trabajo de prostituta, Jesús, imagínate. Trabajo en tal parte de prostituta. Mientras que los otros que van a la sinagoga o al templo y se creían muy religiosos y alargaban sus ropas y tal, Jesucristo los llama hipócritas, sepulcro blanqueado, y les da duro y duro. Y Mateo nos muestra, Jesucristo tiene una cruzada contra ellos y los ataca y los odia. De hecho, bueno. Odia, no vamos a decir que no vamos a decir que odia, Cristo no odia a nadie. Odia su actitud fariseica. Yo a veces digo, bueno, me da miedo que Dios vaya a odiarme a mí por a veces tener que hacer algunas actitudes fariseicas para evitarme la presión del grupo. entra como religioso más. Podría ser. Y yo lo reconozco. Y no sé si lo que me están viendo algunos digan, sí, yo también hago cosas para evitarme la presión del grupo, de las cuales no estoy convencido. Y yo creo que todos lo hemos hecho, pero de hecho, bueno, este ejemplo que dimos con el tema de Saqueo, el tema de la prostituta y todo eso, es claro. Es muy claro, porque de eso se trata, de que nosotros seamos sinceros con Dios.
sea, me equivoqué, pero yo soy sincero, voy y busco a Dios. Claro, claro. Voy y busco a Dios. No quiere decir que no, estamos en la gracia y yo me equivoqué, todo bien. No. Busco a Dios, soy sincero con Dios. No quiere decir esto que sea como el dicho popular como que el que peca y reza empata. No, totalmente equivocado. Ahora, lo que ocurre con todo esto es que a Dios ama la sinceridad, dice que ama la verdad en lo íntimo. Correcto. Entonces Dios ama la sinceridad. A la psicología moderna nos dice, no se dé tan duro. No, yo sí no creo eso. Dese duro, o sea, diga, soy un pecador, no estoy bien, soy un religioso, yo me vivo dando duro todos los días. No sirvo, no, yo definitivamente, yo no sirvo para nada, a mí tienen que crucificarme, si soy yo el que va a entrar al cielo, no, ya, pónganme en el infierno de primero, porque yo no voy a entrar al cielo, no voy a dar la talla, yo no estoy capacitado para eso. Allí es donde termina la gracia. ¿Qué es la gracia? Entonces, la gracia tiene un componente judicial espectacular. ¿Cuál es el componente judicial? Que en el sistema judicial divino se puede presentar un sustituto por el pecador. Alguien puede presentarse ante el juez diciendo, yo fui el que cometí el homicidio, fue Ismael, pero yo me presento por él, y el juez, al verme que yo no tengo nada que ver en eso, pero me puede condenar a mí, yo puedo recibir la condena de él, y el juez da una nota de, digamos, de justificación, de carcelación, de inocencia de Ismael. Esa es justificación. Entonces la gracia viene con eso. Jesucristo se presenta, toda la ira de Dios tiene que caer sobre mí, porque soy un pecador y la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo se presenta por mí y dice, yo pago por él. Jesucristo pagó, llevó todas las ondas y las olas de Dios, pasaron sobre él. Toda la ira de Dios se descargó sobre él. Se suplió la justicia de Dios. Se reivindicó a Dios, había que reivindicarlo, Dios tenía que vengarse, se vengó con Jesucristo. Y por la fe en eso se cambiaron los papeles. Entonces la hoja de vida mía allá en el cielo tiene un listado de bondades que hizo Jesucristo. Toda la ley la cumplió. Los sábados los guardó, todos los guardó. Se circuncidó yo por la fe. Jesús guardó toda la ley y todos esos beneficios como él están en mi hoja de vida. Por nosotros y está bien. Y todos los pecados míos se le metieron en la hoja de vida de Cristo. Y él anuló toda esa acta clavándola en la cruz. Ahora, cuando yo llego al Evangelio y creo en eso, entonces yo soy bautizado. Y legalmente Samuel Lemus desapareció de los archivos judiciales del cielo y fue sepultado en el bautismo, murió y sepultó y fue resucitado. Cuando a mí me saca del agua, el pastor dijo, en el nombre de Jesús, y en el cielo yo me llamo Jesús. Cuando yo vaya a entrar, Jesús, aquí, sigue adelante, el otro, Jesús, sigue adelante, sigue. Si fuera Samuel Lemus quedó muerto y sepultado en las aguas del bautismo. Correcto. Y se invocó un nuevo nombre sobre mí, Jesús. Y eso es lo que me da la salvación. Sin eso no hay nada. ¿Qué nivel? Eso es lo que me da la salvación. Esa es la gracia. Ahora, como resucité a una vida nueva, los apóstoles nos dicen, oigan, entonces vivan una vida nueva. Aprovechen la oportunidad. Ahora están capacitados, les da el Espíritu Santo para que vivan una vida nueva. ¿Para qué? Si soy salvo, si tal, ¿para qué quiero vivir una vida nueva? Para varias cosas. Una, para agradar a Dios. ¿Y cómo no agradar a esa persona que vino por mí, se presentó, sufrió tanto y quiere que yo le agrade? Que pagó por ti. Pagó por mí, quiere que yo le agrade. Vivimos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos. Número 2, para adornar la doctrina, porque si queremos que otros lleguen a una forma, es adornando la doctrina. Él dice, paga las deudas, es un buen vecino, es un buen tipo responsable, entonces adorno la doctrina y vivo para Dios, adorno la doctrina. 3, para que tengamos vida en abundancia. Porque yo puedo vivir el Evangelio, bueno, no quiero hablar, pero si una vez se vive el Evangelio y comete errores y lo que se gana son amarguras, tristezas, puede ser cristiano y puede vivir aquí, lo ponen en disciplina, levantan la disciplina, sigue su vida, pero ahí van las consecuencias. Sufre enfermedades, tristezas, dolores, vergüenzas. Entonces el cristiano, si quiere vivir una vida aquí en la tierra, abundante, agrade a Dios. Decía mi papá, no se meta en líos, en problemas. Esto es facilito, el Evangelio es, no te metas en problemas. No te metas en líos. Pero no se mete en problemas, para eso está la gracia. Ah, no, está la gracia. Sí, mi amigo. Pero las consecuencias no las detiene la gracia de Dios. Seremos salvos, pero no es mejor tener una vida aquí más decente,
más tranquila, poder dormir tranquilo, que tener una vida azarosa, a pesar de que vaya para el cielo. Entonces Jesucristo vino a enseñarnos para que tengamos, salvarnos del pecado anterior, salvarnos de nuestros pecados presentes, porque vivir o pecar en el presente genera tristeza, angustia, pobreza, enfermedad, y Cristo quiere darnos esta salvación presente del pecado y salvarnos en el futuro del infierno. Pero nosotros solamente a veces pensamos en el infierno. Pero la salvación es completa, quiere salvarnos del presente. Si usted tiene un año, y los que estamos en el Evangelio nos damos cuenta que hay años donde vamos mejorando, nuestra vida espiritual está mejor, y cuando uno se siente, estos días un hijo mío me estaba diciendo que sentía que estaba en la mejor época de su vida, yo lo entiendo. Eso solamente lo da cuando uno empieza a agradar a Dios de verdad. Correcto. Y a dejar algunas cositas por ahí, y eso da una felicidad que no hay nada en la vida que da se una paz. Y paz. Por eso debemos echar nuestras cargas a Dios. Y eso lo hace la gracia. Ahora, no se trata de mejorar a Ismael, porque a veces uno va a la iglesia y yo mismo cometo el error, predicamos como tratando de mejorar, mejoren esto, mejoren lo otro. No, nada, el hombre no puede ser corregido, ese es el diagnóstico. El hombre tiene que nacer de nuevo, y eso es lo que hace la gracia. Todo este sistema judicial que explicamos, que Jesucristo paga por mí, fui sepultado, ya me llamo de otra manera y voy a ser salvo por eso. Y en esta persona que sale de las aguas del bautismo debe haber nacido de nuevo. Correcto. Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Crucificado estoy juntamente con Cristo en la carne. Pero alguien tiene que nacer, y ese nuevo nacimiento nace por la palabra. Crece, es un nuevo ser que está dentro de la persona que lo capacita para vivir una vida santa delante de Dios. Esa nueva naturaleza que es alimentada con la oración, con la palabra, con la comunión, con la meditación, con el ayuno, crece y controla a Ismael y lo mantiene crucificado. Ismael no ha mejorado en nada. Ismael está igual, no va a cambiar. Está ahí, lo que está es crucificado, detenido, sujeto. Correcto. Está alimentando más el espíritu. Está el espíritu alimentado. Pero deja de alimentar ese momento para ver cómo resucita Ismael, y con toda. Y al doble. Y viene peor, claro. Y puede lanzarte al mundo y al infierno. Y al infierno. A pesar de que has recibido de Dios. Tu responsabilidad aquí en la gracia es alimentar la nueva, pero no mejorar al viejo hombre. Ese no tiene arreglo. Volviendo ahorita, muy buena todas esas palabras. Estuvieron buenísimas. Pero hay personas que todavía en la actualidad quieren cumplir la ley. Y su doctrina es cumplir la ley. Sí. Y no queremos ofender a nadie con esto, pero sí queremos como que entiendan que para eso también estamos, y poder un poquito más darle como esa sabiduría, compartir lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, es que ya la ley, Jesús la cumplió. Cumplió la ley por nosotros. Hay un tema interesante en esto de la ley. La ley de Jehová es eterna. Es eterna. Lo que sucedió fue que Jesucristo la cumplió por mí. Y como hay una sustitución, Jesucristo pagó los votos, fue a la fiesta de los nazarenos, fue a la fiesta de las trompetas, Jesucristo guardó los sábados, Jesucristo cumplió la ley por mí. Yo no estoy obligado. Por eso la iglesia no está obligada a guardar ningún mandamiento del Antiguo Testamento. No hay mandamiento del Antiguo Testamento para la iglesia. De hecho, guardarlos molesta a Dios, porque Dios quiere que nosotros descansemos en la gracia. Ya toda la obra está cumplida y Él descansó, dice. Descansemos nosotros, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Hay gente que está cansada de querer ser buenos cristianos y hace una cosa y voy al ayuno, no es que sea malo ayuno, ahí voy y hago y esto y tal, y cansado al culto de jóvenes, al culto de tal, al culto, quiero agradar a Dios. Está cansado de ese sistema. Descanse, venid a mí todo lo que esté trabajado y cansado, yo os haré descansar. Él cumplió la obra por usted. Usted vaya al culto porque usted quiere agradarlo, quiere tener tiempo de comunión con Dios, con los hermanos, pero no porque vaya usted a ganarse el cielo. Se preocupan más por cumplir la ley, sí, que por agradar a Dios. Sí, y hay unas doctrinas que hablan del pasado, de todo eso, del legalismo como tal. Y hay un nuevo legalismo, ¿no? Que es lo que hay. Usted sabe que hay 3 tipos de doctrinas: la doctrina de Dios, la sana doctrina, las doctrinas de demonios y las doctrinas de hombres. Entonces esas doctrinas de hombres nosotros lo llamamos, hay gente que le llama legalismo también.
que el televisor, que es malo, que el pelo, que haga esto, que haga... Le ponemos una cantidad de cosas. Hemos creado nuestro propio reglamento de leyes. Sí, que yo escuché gente que los tacones son pecados, que las medias veladas, que un reloj, que si es de oro, que era de plata, que tiene que ser verde, que amarillo, que si el pelo... No. Escuchaba un predicador que decía, en mis tiempos, el pastor nos decía que tener televisor era pecado. Claro. Y cuando llegaba el pastor, apagábamos el televisor. Y que era de esos viejitos que quedaba la bolita ya, quedaba la bolita ahí. Y el papá venía y le tenía el pastor ahí un ratico hasta que se iba la bolita. Y lo que, o sea, llegando al punto que él decía, ahorita ese pastor beneficia. Claro, porque la gente también madura. Claro. Entonces usted tiene que, cuando escucha, encontrar ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué está bien que la televisión puede separar a una persona de Jesucristo? Correcto. Mal usada, eso es correctísimo. También puede ser la radio, el celular. Y uno encuentra, hermano, ahora en la iglesia todo el culto dándole ahí, no pueden chateando y leyendo todo. La Biblia. Y hay gente que está leyendo la Biblia y tal. Y entonces, pero si una persona no se convence, volvemos al quién es el que convence de pecado. La persona si está convencido de que Cristo murió por él y todo lo que sufrió y además lo va a salvar de gratis. ¿Usted cree que en el culto debe tener celular ahí? Leyendo la Biblia en el WhatsApp. Adorar a Dios. Pero eso no lo voy a hacer yo desde una enseñanza bíblica, eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, creamos una cantidad de normas, que la corbata, si no va con corbata, es como si, que si se pone un jean, que cuántas cosas escuchamos, que jugar fútbol, que la cabeza de los cristianos era no sé qué, que... Esas son doctrinas de hombre y a eso también se le llama legalismo, porque se siguen formando leyes, y se dice que quien no cumpla una ley de esas no va a ser salvo. Entonces ahí empezamos a denigrar, a rebajar la gracia de Dios y a pecar contra la gracia de Dios. Y es grave. Correcto. Porque Jesucristo dijo, el apóstol dice, los que por las obras de la ley os justificáis, de Cristo os desligasteis. Gravísimo. Y de la gracia habéis caído. Más grave todavía, porque caer de la gracia es perder la salvación. Es grave porque el apóstol dice, los que por las obras de la ley os justificáis, de Cristo desligasteis. Grave. Y de la gracia habéis caído. Más grave. Porque caer de la gracia es perder la salvación. Nadie se va a salvar. Puede ser el mejor de todos nosotros. El que no tiene una cosa, tiene otra. Y cualquier cosa, llamar bobo al hermano, un homicida. Mejor. Yo soy más grande de los homicidas. ¿Cuántas veces lo mató? Oh, diario, yo creo que será una caricia para mí. Y todos los que tienen hermanos, creo que han pasado por eso, claro, ¿no? Totalmente. Si eso es algo, a veces se vuelve cotidiano. Muy cotidiano. No está bien, porque no está bien. Pero Jesucristo no está diciendo que usted tiene que cumplir eso porque ¿quién? Jesucristo está poniendo es el ejemplo, mire, esta es la santidad y ustedes están lejos de eso. ¿Ustedes quieren de verdad agradar a Dios? Bueno, les voy a poner cuál es el nivel. Y cuando todos ven el nivel, dura esa palabra, dijeron un día. ¿Quién podrá ser salvo? Le dijeron los apóstoles a Jesús. Sí podemos ser salvos. Y sí podemos vivir una vida, Dios quiere, controlada por el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que vivamos en el Espíritu y que la nueva naturaleza nos controle y que, sin embargo, ahí está el viejo hombre y de vez en cuando, ¿para qué? ¿Y por qué? Está ahí para recordarnos que somos humanos. Correcto. Y que necesitamos la gracia de Dios. ¿Y para qué Dios nos quiere que vivamos una vida santa aquí? Ya yo le di varias razones, pero esencialmente Dios quiere que nos vaya bien. Si la gente, si entendiéramos, si yo pudiera regresar al pasado, yo siempre digo, todas las prohibiciones, todos los no de Dios es no te hagas daño. No te hagas daño a Dios. ¿Qué daño le hago yo a Dios? Ninguno. Me lo hago suyo. Cuando Dios dice no robarás, es no te hagas daño. No te vas a salir con la tuya. No hay forma. Vas a tener que pagar. Entonces, ¿cuál es la ley que tenemos ahora? La ley de Cristo. Nosotros no cumplimos la ley de Moisés, eso es clarísimo en la ley de Cristo. Ay, hermano, pero nosotros no matamos. Porque la Biblia dice, ya en la ley de Cristo, en la gracia, dice claramente que debemos amar incluso a los enemigos, pues es difícil. De hecho, una vez hablábamos, no sé si se acuerda, usted me dijo,
que de hecho la gracia es mucho más estricta. Más exigente. Es correcto. Más exigente que la ley. Mucho. Allá te permitían que si alguien te hacía algo, tú podías regresársela. Aquí te toca aguantártela, es más, poner la otra mejilla. Ay, claro. Eso lo digo yo aquí, no es sencillo hacerlo, ¿eh? No lo vayan a probar conmigo. Lo otro es, pero está en la Biblia, y tenemos que ser fundamentalistas, tenemos que decir, ¿cómo voy a torcer la escritura para ahora buscarle una salida a eso? No, eso es así, ahí está. No hay nada que hacer. Que yo lo cumpla o no, no significa que no esté. Está en la Biblia. Entonces la gracia exige más. Dice que el que hurtaba no hurte más, como estaba en la ley, pero que de ahora trabaje para que tenga como compartir con los que tienen necesidad. Entonces, si usted puede ser el tipo que ora mucho, que ayuna mucho, y usted gana unos tantos millones y ve a un necesitado y no le colabora, usted sepa que no está bien. Hay algo en usted que no está haciendo. Dígale al Espíritu Santo que lo convenza de pecado. En serio. No, claro, totalmente. Convénceme de pecado, es pecado. Porque no estoy compartiendo con los que padecen necesidad. Y usted puede justificarse de todas las maneras, pero ahí está clarísimo. Y la idea es entender la gracia. Que estamos en el tiempo de la gracia, que no vamos a optar por pecar y con la gracia ya pecamos todos los días y ahora vengo y la gracia me cubre ese pecado. Pero una persona que piensa así no está en la gracia. No está en la gracia. De hecho, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Entonces, no podemos, yo no sé, pero quiero aclarar esto totalmente, sí, claro, porque es que se presta pero por supuesto, para malentendidos, que a veces se habla de esto y las personas dicen, no, yo ahora voy a ir más relajado. Tiene que estar relajado. Yo sí creo que sí tiene que dejar relajarse un poco. Lo que sí tiene que saber es que si su vida, yo ya te voy a tratar de decir, usted sí tiene que vivir una vida relajada, pero si su vida está en la práctica del pecado, entonces a usted no lo ha alcanzado la gracia de Dios. O no ha nacido de nuevo, o tiene al hombre viejo activo y no está y tiene crucificado al hombre nuevo. He crucificado a Cristo y usted está vivo por ahí dando vueltas. Crucificando al que no es. Al que no es, exacto, está matando al que no es, lo tiene amarrado al que no es. Libere ese y amarre al otro diablillo, hay que amarrarlo y guardarlo allá. Nosotros todos tenemos en un cuarto de nuestra casa escondido un tigre, pero no vaya a guardar al santo y sacar el tigre. Guarda el tigre y saca al santo. Correcto, o sea, no podemos equivocarnos de esa manera, porque estamos graves. Crucificó al nuevo hombre y tiene al viejo dando vueltas por ahí en la calle. Tiene que crucificar a usted. Yo crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, el nuevo nacimiento. Son doctrinas que tenemos que predicar. Pero volvemos al mismo punto. Mire que usted estaba cayendo en la idea sí es vivir relajado. Sí, lo decía no con esa intención, sino que vayan a cogerlo del relajo, o sea, una cosa es vivir relajado y otra cosa es coger el relajo. Cuando me refería a eso, a que no fuesen a coger el relajo, de que no, me equivoco, estamos en la gracia y voy a vivir. Si eso está ocurriendo en la persona, ¿qué puede hacer? Yo a veces le pregunto, vamos a ir a un punto. Los predicadores, si alguno me está escuchando, enséñenme qué puede hacer, porque por experiencia propia digo, uno a veces va, se arrodilla, hace un pacto, vuelve, lo intenta. Quiero decirle algo, yo creo que usted debe tener una intención de agradar a Dios. Correcto. Y si estas cosas no se están dando, no sé, yo le aconsejaría que deje que Dios haga la obra. A veces pasa que no dejamos que Dios haga la obra, pero si Dios no hace la obra, mi amigo, es imposible, hay que preocuparse. Creo que ahí hay que tener, sí, nos equivocamos y todo, pero hay que ir más a Dios. Sí, claro. Hay que ir más a Dios. Más sinceridad, creo. Más sinceridad, sí. Hablar más con Dios, tener una comunión más íntima con Él, para poder echar mano de la gracia. Exacto. Echar mano de la gracia. Porque es que la persona, vuelvo y le digo, no quiero tampoco dejar este pensamiento así, pero es posible que por la gracia de Dios una persona tenga una vida aquí algo no muy santa, digamos. Y al final de sus días por allá, porque la salvación le pertenece al Señor y Él salva. No podemos condenar a nadie. Y no lo condeno, pero de pronto al final el hombre se recompone, o no sé, se puede salvar. Vamos a suponer acá.
Pero la vida que vive aquí es una tristeza total. Es una amargura total. Y eso, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted tenga vida y la tenga en abundancia. Y estamos vivos. Todos los que me están escuchando estamos vivos. Entonces, ¿cómo hacer para tener esa vida abundante aquí? Porque vida eterna tenemos. Pero ese es su objetivo, vida eterna. Puede haber un objetivo de tener una vida abundante. La vida abundante, apártese del mal. Haga el bien. Busca la paz. Síguela. Hay muchos pasajes que te hablan de esa vida abundante. Pero tú te quieres apartar del mal. ¿Tú crees que Samuel se va a apartar del mal? No. Ismael se va a apartar del mal. La forma es nacer de nuevo. Yo creo que yo nací de nuevo, recibí el Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido el Espíritu Santo nacimos de nuevo. Si quieren un día de esto, nos sentamos y hablamos sobre el nuevo nacimiento, porque a veces hay dudas. ¿Se habré nacido o no de nuevo? ¿Qué pasa entonces? Para terminar, tenemos al nuevo nacido encerrado en el cuarto y tenemos al león afuera. Hagamos el cambio y todo cambiará. Sí, aunque a veces no parezca fácil, pero hay que trabajarle a eso. Sí, dale. Hay que trabajarle a eso y nada, echemos manos de la gracia. Esperamos que este podcast, estos minutos que han escuchado, haya sido de gran bendición. Alguna duda, ahí están los comentarios. Cualquier cosa la aclaramos en otra ocasión. Claro. Pero ahí estamos activos, ahí estamos dándole poco a poco y esperamos seguir generando más contenido de este tipo. Amén. Esperamos seguir teniendo aquí a nuestro amigo, nuestro hermano Samuel más seguido, porque de verdad yo sé que ha sido una bendición para mí, para mi vida, porque aprendo mucho cuando me siento con él y para esas personas que nos escuchan, ¿cierto? Amén. Esas personas que nos escuchan. Y nada, yo creo que lo vamos a tener acá más seguido. Amén. Un versículo para cómo guardar al león y sacar al nuevo hombre. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembre, eso recoge. Entonces, si usted tiene el león afuera, empiece a sembrar, a leer la Biblia, a orar, así no le den ganas, arrodíllese, a ir a culto, a esforzarse, a ayunar. Está mal. Alimentar más el espíritu. Está mal, está cometiendo algún pecado, está atrapado por ahí, está en alguna dificultad. No importa, siga, vaya al culto, ore, ayune, busque, lea la Biblia, escuche estos tipos de podcasts, váyase, hágale. Dios no puede ser. Lo que usted siembre, eso recoja. Tarde o temprano, el hombre nuevo va a empezar a ganar y vas a lograr traer al león y guardarlo en el cuarto. Muy bien. Eso es la clave. Muy bien. Siembre para el espíritu, porque los que siembran para el espíritu segarán vida eterna. Correcto. Muy bueno. Sembrar para el espíritu para segar vida eterna. Excelente. Amén. Pues nada, gracias una vez más por estar aquí, hermano Samuel. Amén. Ya dio el consejo que le iba a pedir, ya no se lo pido. Ya está bien. No se lo pido, que ya lo dio. Entonces, nada, muchas gracias y que Dios le bendiga, hermano Samuel. Amén. Gracias por estar acá nuevamente. Gracias a usted por la invitación.